Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a retomar el tema de la microclase virtual anterior, que fue, como ustedes saben, las sociedades comerciales. Hoy, en esta breve microclase virtual, vamos a ver la que, en mi opinión, es la sociedad comercial más importante, la sociedad comercial que está más asociada con el mundo de la empresa, por tanto con el mundo de la guita, que es la sociedad anónima. ¿Sí? La sociedad anónima es la reina indiscutida de las sociedades comerciales y ya vamos a ver por qué. Obviamente por nada del todo santo, porque si no, no tendría gracia. Bien, lo primero que vamos a decir es que si bien las sociedades por lo general presuponen que haya dos o más socios, o sea, toda sociedad presupone el concurso, la unión de al menos dos voluntades, de al menos dos personas que luego se van a llamar socios en la medida en la que participen de esa sociedad. Ahora bien, hay una excepción a este principio, que son las famosas sociedades anónimas unipersonales. Lo único que vamos a decir es que, si bien el principio es que las sociedades, insisto, presuponen que haya al menos dos personas, dos socios, existe en nuestra legislación, en nuestro derecho positivo, la figura de la sociedad unipersonal que se asocia con la sociedad anónima. Por eso se la conoce como sociedad anónima unipersonal y fue una de las reformas más importantes que se introdujeron cuando se reformó en 2014 el Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, que reformó muchas cuestiones muy importantes del Código Civil. El Código Civil, como ustedes saben, es la ley ordenada de tal forma a través de artículos y capítulos que regula muchos aspectos de la vida en sociedad de las personas, sean de existencia visible, sean de existencia ideal. Bien, ¿qué vamos a decir entonces de la sociedad anónima? Hay muchas más sociedades comerciales, yo les mencioné 7. Vamos a estudiar solamente la sociedad anónima porque me parece a mí la más importante y la más vinculada con el fenómeno de la empresa. Ustedes son futuros egresados de un bachillerato con orientación en economía y administración. Por eso es importante que estudiemos este tipo societario, esta forma de sociedad comercial. Lo interesante es que nos preguntemos por qué la sociedad es anónima. ¿Qué quiere decir que una sociedad sea anónima? Esto que parece un juego de palabras no lo es tanto, porque este adjetivo, anónima, ya nos habla de una característica fundamental que van a tener estas sociedades comerciales llamadas sociedades anónimas o SAS.A, ¿sí? Con respecto a la identidad de los socios. Entonces, ¿cuál es la nota distintiva de una sociedad anónima? La siguiente. En una sociedad anónima, dado que es anónima, lo más importante no son sus socios, sino que es el capital de la sociedad. Por ejemplo, Shell es una sociedad anónima en Argentina, o McDonald's, y nadie sabe quiénes son los socios de McDonald's o de Shell. ¿Qué es lo más importante? El capital, el patrimonio de la sociedad. ¿Y por qué? ¿Por qué es más importante el patrimonio, el capital de la sociedad que la identidad de los socios? Esto es fundamental para entender por qué nuestra ley y la mayoría de las leyes del mundo, la mayoría de las legislaciones del mundo, contemplan esta figura societaria en forma bastante parecida, ¿sí? Dice el libro: esta sociedad, la sociedad anónima, se caracteriza porque el capital de la sociedad prevalece sobre el elemento personal. O sea, es más importante el capital de la sociedad, los bienes, el dinero, el patrimonio en definitiva de la sociedad, que el elemento personal, o sea, los socios, las personas que integran la sociedad. Por ejemplo, San Judas Tadeo, sociedad anónima. El capital se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad, y acá yo agrego responsabilidad patrimonial,
Patrimonial es me debes 10, te pago 10. No es me debes 10, vas a la cárcel. ¿Sí? Bien. A la integración de las acciones suscriptas. Es decir, que la responsabilidad está limitada al monto que se comprometieron a integrar a la sociedad. ¿Se acuerdan cuando vimos que una sociedad comercial nace del aporte patrimonial que los socios hacen al momento de celebrarse su acto constitutivo que nosotros llamamos estatuto? O sea, cuando esas personas se ponen de acuerdo en que van a crear la sociedad anónima San Judas Tadeo S.A., tienen que poner plata. Y ponen plata, y en ese momento, junto con la firma del acto constitutivo llamado estatuto, nace la sociedad. Ahora bien, ¿qué es lo particular de este tipo de sociedad comercial? Que es que los socios, por ejemplo, si San Judas Tadeo S.A. contrata con Garbarino la compra de 100 notebooks y luego San Judas Tadeo S.A. quiebra y no puede hacerle frente a esa compra que efectivamente se realizó pero no se pagó, porque Garbarino puede habernos dado las computadoras y esperar todavía el dinero, yo como socio, suponte que somos 10 socios y yo integré, puse plata por 100 pesos y la compra es por 1000 pesos, obviamente los números no se condicen con la realidad económica, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo me voy a responsabilizar de ese impago, de esa falta de pago, solamente por la plata que yo puse, por el aporte que yo me comprometí a hacer al momento de sumarme a la sociedad comercial llamada, en este caso, San Judas S.A., Sociedad Anónima. Entonces, Garbarino no me puede venir a pedir a mí los 1000 pesos que la sociedad le debe. Yo le respondo, yo puse 100 porque mi participación societaria es de 100 pesos. Ese es mi aporte, esa es mi responsabilidad. Si me querés cobrar, cobrame hasta 100. No me puedes ejecutar la casa, el auto, los ahorros, etc. Solamente me responsabilizo por 100. Y esto, que parece tan simple, en verdad es mucho más complejo y es la esencia, la razón de ser de que haya, en definitiva, sociedades comerciales. Limitación de la responsabilidad patrimonial de los socios. Por eso la sociedad anónima se da tanto en el mundo empresarial, porque los socios, o mejor dicho, sí, los socios de las sociedades anónimas que operan como empresas, no quieren estar ilimitadamente responsabilizados ante las pérdidas de las sociedades que integran o de la sociedad que integran. Esto es, yo soy empresario, tengo 10 empresas. En cada una de las empresas yo me comprometo a entregar al momento de la constitución de la sociedad, al momento de la firma del acto constitutivo que llamamos estatuto, o al momento en el cual yo me incorporo luego a la sociedad. Bueno, yo soy empresario, tengo 10 empresas, en cada una puse un peso. Ese peso es mi ganancia, es la base de mi ganancia y es mi pérdida. Gano más de uno, pero siempre voy a perder uno. ¿Se entiende? Esta es la razón de que haya sociedades comerciales. Limitación de la responsabilidad patrimonial de los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, Eugenio Sulpicio, soy empresario, tengo una sociedad anónima, San Judas Tadeo S.A., mi patrimonio personal, mi mate, mi polera, mi libro de derecho, mi computadora, son míos, de mi patrimonio personal. Ahora, yo puedo haberle entregado a la sociedad San Judas Tadeo esta pava por el valor de 10 pesos. Bueno, si ese fue mi único aporte y a la sociedad le va mal, los acreedores, las personas que tienen una creencia, las personas a quienes se les debe un dinero o un servicio, me pueden venir a reclamar hasta la pava. ¿Se entiende? Se deslindan, se separan los patrimonios. Mi patrimonio, el de Eugenio Sulpicio, y el patrimonio de la sociedad que yo integro a través de mi incorporación por medio del aporte de dinero o de bienes que yo hice. Esta es la razón de ser fundamental de que haya sociedades comerciales y esta es la razón fundamental
por la que existe la sociedad anónima. Todas las sociedades comerciales presuponen en mayor o en menor medida una limitación de la responsabilidad patrimonial de los socios que la integran. Por eso, insisto, existe. ¿Sí? Bien. A ver, algunas cuestiones muy puntuales con respecto a la sociedad anónima. Como ustedes saben, la constitución de una sociedad anónima presupone ciertas formalidades, entre ellas que el acto constitutivo, que nosotros llamamos estatuto, se firme ante un escribano público y demás. Está regulada por el artículo 164 y afines de la Ley General de Sociedades. Y escuchen esto. Establece el artículo 164 de la Ley General de Sociedades que la denominación social, o sea, el nombre de la sociedad anónima, San Judas Tadeo S.A., puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y debe contener la expresión sociedad anónima, su abreviatura o la sigla S.A. Y escuchen esto porque acá está la posta. La omisión de esta mención hará responsables ilimitada y solidariamente a los representantes de la sociedad juntamente con esta por los actos que celebren en esas condiciones. ¿Qué quiere decir esto, chicos y chicas? Quiere decir lo siguiente. Quien contrata con una SA, con una sociedad comercial llamada, en este caso, sociedad anónima, tiene que saber que está contratando, que se está vinculando con una sociedad anónima. ¿Por qué? Por el principio de la limitación de la responsabilidad patrimonial de los socios de toda sociedad anónima y en definitiva de toda sociedad comercial. El acreedor, la persona que en definitiva va a contratar, tiene que saber que está tratando con una SA para protegerse eventualmente ante una situación de impago, etc. ¿Sí? Y la ley es muy clara, dice, si vos no le avisás a la gente, si vos no le decís a la gente que tu sociedad es una SA, te vas a hacer responsable vos con todo tu patrimonio y todo lo que integre en la sociedad con todo su patrimonio por lo que la sociedad haga o deje de hacer. Y quien reclame puede reclamarte a vos como a Pepito, y si le reclama a Pepito, después Pepito te tiene que reclamar a vos. Eso es la responsabilidad ilimitada y solidaria. Somos todos los socios responsables con nuestro patrimonio y sin ningún tipo de preferencia. Juan, Pepito, Marina, los tres integran la sociedad. A cualquiera de los tres se les puede pedir el todo, o a los tres juntos el todo, o a uno la parte, etc. Lo importante es que no funciona más este principio de la limitación de la responsabilidad patrimonial del socio de toda sociedad comercial, en este caso, sociedad anónima. ¿Sí? Bien. A ver, quiero agregarles algo más. A ver, dice el artículo 163 de la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley General de Sociedades Comerciales, que ustedes ya saben que es la Ley 19.550, que el capital, o sea, el patrimonio de la sociedad anónima, se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Si alguna vez estudiaron o se interesaron por el Bitcoin, las criptomonedas, etc., si alguna vez tomaron contacto con el mundo de las finanzas, como yo que trabajo en finanzas también, sabrán que muchas empresas ofrecen sus acciones en los mercados bursátiles. Bueno, esta es una forma de entender mejor qué es una sociedad anónima. O sea, San Judas Tadeo S.A. tiene un patrimonio, que en este caso se llama capital social. Esa es la palabra que la ley utiliza y no es casual. Capital social. Y el capital social de la S.A. San Judas Tadeo es de 100.000 pesos, dividido en acciones de 1 peso. Entonces, si el capital social de la Sociedad Anónima San Judas Tadeo es de 100.000 pesos y cada acción vale 1 peso, tenemos que hay 100.000 acciones. El acto constitutivo, el estatuto, puede determinar que la incorporación de un socio presupone, por ejemplo, la
compra de al menos 5.000 acciones. Entonces, toda persona que compre, por ejemplo, a través de los mercados bursátiles, un total de 5.000 acciones, se vuelve socio de la sociedad. Esto es interesante porque no funciona exactamente así. Hay varios tipos de acciones, hay algunas que dan derecho a voto, derecho a participación y demás, hay otras que no, pero bueno, quedémonos con esta idea de que el capital de una sociedad anónima se divide en acciones y que uno es socio, en verdad, en la vida real, uno es socio si tiene al menos una acción. Obviamente, esto no te da a vos como socio, a quien compra una acción, no le da los derechos que tiene el gerente de la sociedad, ¿no? Pero no importa, quedémonos con esta idea de que el capital se divide en acciones. San Judas Tadeo tiene S.A., San Judas Tadeo S.A. tiene 100.000 acciones de $1, con lo cual cada acción vale $1 y será socio quien tenga una acción. Por lo tanto, puede haber 100.000 socios. ¿Se entiende? Por eso es que la ley da esta definición. La acción es un título o valor que representa una parte alícuota, o sea, un porcentaje del capital. Obviamente, ser socio no le da al socio, vale la redundancia, la condición de gerente de la sociedad anónima. Esto es fundamental que lo entendamos. La ley lo que nos dice es claro, el capital social se divide en acciones. San Judas Tadeo S.A. tiene un capital de 100.000 pesos dividido en acciones de $1, con lo cual tendrá 100.000 acciones de $1. La cotización de estas acciones puede variar, puede subir, porque por lo general las acciones de las grandes empresas, que son por lo general sociedades anónimas, salen a cotizar en bolsa y se venden al público. Ahora bien, ser socio, insisto, no te hace partícipe del gobierno de la sociedad de la forma en la que la gente por lo general cree. Por eso es que la ley establece para el gobierno, para el manejo de la S.A., dos instancias que son fundamentales: la asamblea de accionistas y el directorio. Y a esto vamos para ir cerrando el tema de la S.A. ¿Quiénes integran la asamblea o la reunión de accionistas? Bueno, todos quienes posean acciones de una S.A. son accionistas de la S.A. Con lo cual, si la empresa, si la sociedad anónima convoca a una reunión de accionistas, todos pueden participar. No es algo que se suele dar porque por lo general los estatutos, o sea, los contratos que regulan la S.A. suelen fijar ciertas cantidades. O sea, tenés que tener muchas acciones para que la sociedad anónima te convoque. Pero tengan en claro que el gobierno, el manejo de la S.A. está en manos de los accionistas por medio de la asamblea y luego por el directorio. El directorio es un conjunto de administradores llamados directores que en verdad tienen la administración, no el gobierno de la sociedad. El gobierno real lo tienen los accionistas a través de la asamblea, que vendría a ser como el congreso de la sociedad anónima, y la presidencia vendría a ser el directorio. Pero en verdad, en la práctica, el poder, el gobierno lo tiene el directorio, por supuesto. Entonces nos quedamos con esta idea. Una sociedad anónima es una sociedad comercial cuyo capital está dividido en acciones. La compra o la suscripción o la donación o lo que sea, el hecho de tener acciones te vuelve accionista, por tanto te vuelve parte de la asamblea de accionistas, que es en definitiva el órgano nominal, normativo de gobierno de la sociedad anónima. Luego existe también el directorio formado, constituido, conformado por al menos un director, que son quienes administran la sociedad anónima. Esto desde una perspectiva jurídica, chicas y chicos. En la práctica es
bastante diferente porque hay cuestiones empresariales en el medio, están los gerentes, los CEOs y demás. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con la idea de que la sociedad anónima, en síntesis, es una sociedad en la cual importa más el patrimonio que las personas que la integran. Por eso importa más el dinero que yo sea titular, por ejemplo, de X cantidad de acciones. ¿Se entiende? Otra característica es que los accionistas pueden ir y venir sin tener prácticamente contacto con la sociedad. Yo, por ejemplo, compré acciones de Tesla, pero yo no formo parte en Estados Unidos de esa sociedad anónima, que es una sociedad anónima en Estados Unidos que tiene otro nombre. Sin embargo, yo poseo una ínfima parte del patrimonio de Tesla. ¿Y qué es lo importante acá? Que si Tesla gana plata, yo gano plata a través del pago de dividendos, que es de algún modo el pago que la empresa / sociedad anónima hace cada X cantidad de tiempo en función de sus balances. Ganamos 10, hay que repartir entre los 10 accionistas, bueno, uno a cada uno, ¿se entiende? Bueno, yo compré en el mercado de bursátiles acciones de Tesla. Yo poseo una infinísima, pequeñísima parte de esa empresa multimillonaria que se llama Tesla. También tengo acciones de Apple, de Microsoft, de Netflix. A ver, poseo una parte muy pequeña realmente, pero sin embargo a mí me pagan dividendos. Hace poco Apple me pagó dividendos. Apple presentó sus balances y dijo: ganamos 100 pesos, tenemos 100 accionistas, páguenle un peso cada uno. Apple tiene ganancias multimillonarias en dólares y tiene un montón de accionistas en todo el mundo. Yo soy accionista, cualquiera puede ser accionista en este sentido. Ahora bien, a mí Apple, ni Tesla, ni Facebook, ni Netflix, ni Amazon me llaman para ser parte de la asamblea de accionistas. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de acciones y la mayoría son acciones simples que no dan derecho a voto, pero no nos vamos a meter con esto porque es muy complejo. Quédense con esta idea, insisto, la sociedad anónima es el instrumento más idóneo en términos jurídicos para el desarrollo de la actividad empresarial. Y ustedes el día de mañana pueden integrar una sociedad, pueden formar una SA o pueden en la bolsa comprar acciones de empresas nacionales o internacionales y ser accionistas simples, y van a tener derecho a el pago de dividendos, o sea, el pago de la ganancia de la sociedad, salvo que haya pérdidas, y también van a poder jugar, si algún día les interesan las finanzas, con la evaluación de la acción, porque la acción es una parte del capital, y si el capital sube, sube el precio de la acción, más allá de la especulación que hay en torno a esto. Si San Judas S.A. tiene un capital de 1000, pero San Judas Tadeo abre 3 escuelas más y crece su capital, la acción va a ser mayor, su valor va a ser mayor y yo me voy a ver enriquecido. ¿Se entiende? Muy bien. Chicos, amíguense con el mundo del dinero. El mundo del dinero es maravilloso. No caigan en ese error peronio típico de este país de pelearse con el mundo empresarial. Los empresarios son quienes tiran del carro. Tenemos que amigarnos con el mundo del dinero. Para eso también estamos estudiando esto. ¿Sí? Bien. Bueno, para terminar vamos a ver, no sé si alguno de ustedes tiene el libro, pero bueno, si lo tienen es el capítulo número 5, página 77, que habla un poquito de este tema, ¿no? ¿Qué tema? Bueno, de la responsabilidad de los socios. El título de este capítulo se llama Algunos aspectos de la responsabilidad y el abuso de la personalidad societaria. Gran tema, desde una perspectiva jurídica, gran tema, porque como les venía diciendo, la esencia, el corazón, el quid de las sociedades comerciales es la limitación de la responsabilidad patrimonial de los socios. ¿Sí? Bien. Dice el libro entonces: hemos visto hasta ahora cómo las sociedades comerciales son sujetos de derecho. Por supuesto que son sujetos de derecho, paréntesis, porque son personas jurídicas, también llamadas personas de existencia ideal. Sigo. Y como tales poseen personalidad jurídica reconocida por la ley.
Las sociedades así concebidas tienen nombre, domicilio, capacidad jurídica y su propio patrimonio, diferenciado del de sus integrantes. En ese carácter pueden adquirir derechos, contraer obligaciones y desempeñar todas las actividades que le permitan alcanzar su objeto, o sea, su finalidad, de manera independiente de las personas que las componen. ¿Sí? Pero sucede algunas veces, dice el libro, que las personas físicas crean una sociedad en forma fraudulenta o simulada, o bien los miembros que integran una sociedad la utilizan para la realización de actos ilícitos. Esto es lo que se conoce como fraude. Fraude es violar la ley. Fraude siempre es a la ley. O actos ilícitos. ¿Qué quiere decirnos el libro con esto? Yo, Eugenio Sulpicio, puedo montar una sociedad para vulnerar, para cometer fraude a la ley o para realizar actos ilícitos. Ilícito e ilegal, en este caso, se identifican. Por ejemplo, puedo montar la Sociedad Anónima San Judas Tadeo para vender cocaína en el Bajo Flores. Ahora bien, ese sería un ejemplo perfecto de una sociedad anónima que tiene un objeto social ilícito / ilegal, por lo tanto nulo, como vimos en la otra microclase virtual. Ahora bien, ¿qué pasa si yo monto una sociedad anónima para pagar menos impuestos, para que el Estado tenga menos control sobre mi patrimonio y demás? Esto es lo que en verdad se conoce como fraude. Y dice el libro: en estos casos excepcionales de fraude o ilicitud, la personalidad de la sociedad puede ser atacada mediante la denominada teoría de la penetración, que es una creación jurídica que consiste en la inopolibilidad de la personalidad de la sociedad, penetrando la sociedad y dirigiéndose directamente a los miembros que la integran, haciéndolo responder por los actos ilícitos o fraudulentos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo creo una sociedad para violar la ley, sea por medio del fraude, sea por medio de actos ilícitos, la ley lo que va a hacer es correr el velo societario. Un velo es una manta que cubre la cara, ¿no? Va a correrme el velo y va a tratar de ver quién está detrás de esa sociedad, para responsabilizar en todo sentido, patrimonial, o sea, civil y penalmente, a esa persona o a esas personas, ¿sí? Si yo monto una SA para recibir sobornos de los políticos por medio de la obra pública, como sucedió en la época de Cristina, ¿sí? En la época de Macri también, la ley me dice: bueno, yo voy a correrte el velo, voy a sacarte la máscara, para que la máscara, que es la sociedad, en definitiva, que es una persona jurídica propia, no te oculte a vos. Eso es la teoría de la penetración. En mi época se estudiaba como el velo societario. Se corre el velo, se corre la manta, se saca la careta y aparecen las personas que en definitiva se están escudando detrás de la sociedad comercial, en este caso, para cometer actos ilícitos o para violar la ley a través del fraude. ¿Sí? Bien. Esto es muy común en nuestro país y en todos los países. Sepan que el capitalismo es un sistema económico que tiende a privilegiar este tipo de sociedades en las cuales la máscara societaria, el velo societario, esconde a sus miembros. Y sepan también que la ley, los distintos ordenamientos jurídicos, las distintas legislaciones de los distintos países tienden a castigar a las personas que cometen estos tipos de fraudes, ¿sí? No hay que esconderse de la ley, a la ley se la puede discutir, pero en el mundo empresarial es muy habitual esconderse, insisto, detrás de una sociedad para, por ejemplo, pagar menos impuestos. Bien, vamos a terminar el punto, la cuestión de las sociedades civiles y comerciales, con una breve mención a las llamadas sociedades recuperadas o empresas recuperadas, mejor dicho. ¿Qué es una empresa recuperada? Que es un tema que hoy de nuevo está candente porque nuestro país está en permanente crisis
y siempre aparece la cuestión de las empresas recuperadas. Bueno, las empresas recuperadas son empresas, muchas de las cuales fueron sociedades comerciales, por lo general sociedades anónimas o SRLs, que quebraron, o sea, murieron porque no pudieron hacer frente a sus deudas. Pero los trabajadores la continúan, o sea, acá en la esquina de casa tengo un restaurante muy conocido que se llama Los Chanchitos. Los Chanchitos era un restaurante, desconozco cuál era su constitución societaria, no creo que haya sido una SA, pero bueno, la cuestión es que Los Chanchitos, el restaurante Los Chanchitos quebró, no pudo hacer frente a sus deudas, etc. Sus empleados continuaron, luego de la quiebra, la actividad de la empresa. En definitiva es una empresa, pequeña o mediana empresa, será más pequeña que mediana, pero es una empresa al fin, en el sentido económico. Sepan entonces que hoy en día, y en verdad hace ya un tiempo bastante largo, yo diría que unos 30 años, es frecuente que luego de una quiebra los trabajadores continúen con la empresa para no perder las fuentes de empleo, para no perder el trabajo. Se llaman empresas recuperadas, en la esquina de mi casa tengo una, y tienen una dinámica jurídica muy interesante que nosotros no vamos a abordar porque nos excede, pero sepan, si les interesa, que hay muchas empresas que en épocas de crisis como esta quiebran y los trabajadores, en la medida de lo posible, continúan con la actividad. Así que bueno, chicas y chicos, nos estamos viendo en la próxima microclase virtual, y les adelanto que bueno, que ya voy a ir pensando un poco el cuestionario que se viene, porque si no va a ser demasiado para el próximo. O sea, estaba pensando en hacer quizás un cuestionario final integrador, pero me parece también que para ustedes es mejor tener varios cuestionarios, así que por favor también les pido eso, que se vayan preparando para el cuestionario que se está por venir, ¿sí? Les mando un saludo y espero que estén bien.